Este es el video tutorial de modelar un objeto tridimensional en base a referencias bidimensionales. Este objeto tridimensional, o más bien dicho, el objeto real del cual hemos tomado las referencias bidimensionales, en cierto caso es un objeto interesante, puesto que tiene curvaturas, doble curvaturas, que nos van a ayudar a entender mejor el proceso de modelado tridimensional. Las referencias para este video están en la parte baja del mismo. Una vez que hemos colocado los blueprints en la escena, las referencias bidimensionales, tenemos que desactivar las sombras que están proyectándose en la vista frontal, superior, lateral y también en la perspectiva. Como lo hacemos a través de este panel, vamos a dar un clic en Shadows y fíjense, automáticamente se desactiva la sombra que nos estorba un poco para el proceso de modelado. También en Ambient Occlusion. ¿Qué quiere decir este panel de Ambient Occlusion? Ambient Occlusion es o sirve para emular una iluminación global mediante el uso de sombras que calculan los efectos de absorción de luz y sombras sobre los objetos. Por este momento o para este proceso de modelado, pues debemos desactivarnos para que no estorben al construir el objeto tridimensional. Bueno, una vez que desactivamos en cada uno de los paneles, podemos ya empezar a modelar. En el tutorial anterior ha sido explicado, en el tutorial de modelado de la silla, cómo colocar los blueprints y hacer que se referencien de buena manera a través de un plano. Habíamos modelado un objeto tridimensional, ahora nos vamos a valer de un objeto preconfigurado en los estándares primitivos en el panel de crear. Vamos a utilizar un cilindro. Este cilindro va a contener la periferia del objeto que vamos a modelar. Podemos controlar, recuerden, que el objeto esté justo en el centro, dando un clic derecho sobre los spinners, las flechas que están hacia arriba y hacia abajo en las coordenadas cartesianas de x, y y z. Estas son referencias bidimensionales a través de una foto, entonces no son muy exactas y no han sido muy elaboradas, pero nos pueden servir para modelar este objeto. Bueno, y he subido un poco la cantidad en alto y en ancho para empezar a modelar este objeto. Vamos a cambiar la cantidad de segmentos. Recuerden, en Modify están todas las características del objeto que estamos modelando. Tenemos 32 lados, le vamos a dejar en 12, pues es mejor mientras un objeto tridimensional se modela en low polygons, en polígonos que tienen menor cantidad de segmentos, puesto que esto nos permite mayor control en el proceso de modelado. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a convertirle en un polígono editable y también le vamos a modelar gracias a un modificador. Una vez que ya es un polígono editable, vamos a utilizar en el panel de Modify un modificador que se llama FFD 4x4x4. Este modificador nos crea una periferia de puntos de control que nos ayudan a modificar el objeto de manera mucho más rápida que cuando lo haríamos a través simplemente de Editable Poly. Bueno, para esto vamos a dar un clic en la opción de el panel desplegable que tenemos aquí. Si pulsamos uno, podemos acceder a Control Points. Estos Control Points son puntos en la periferia, como ya lo habíamos dicho, y nos ayudan a acceder a modificar este objeto que estamos construyendo rápidamente y a modelarlo además. Recuerden, R es el atajo de teclado para la opción de escalar. Entonces vamos a ir seleccionando una sección, un segmento de puntos, y estos nos van a ayudar a controlar el proceso de modelado. Eso lo hicimos en la vista frontal, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a hacer en la vista lateral. Vamos a dar un clic
sostenido y arrastramos. Es importante que eh, el pivot esté completamente bien direccionado, o sea, que no hagamos una escala totalitaria del objeto, sino únicamente una escala de los, los puntos que necesitamos. Ahí tenemos un modelado básico, un modelado como diríamos arquitectónicamente, un modelado de la obra tosca. Con eso tenemos la periferia del objeto, podemos acceder a visualizar al objeto en transparencia. Recuerden, el atajo de teclado es Alt X para poderlo ver en transparencia y así ver qué tanto estamos empatando con el proceso de modelado del objeto. Bueno, eh, ya escalamos, ¿no es cierto? Recuerden que con R es el atajo de teclado para escalar, con E es el atajo de teclado para rotar y con W accedemos al panel de mover. Bueno, vamos a mover los puntos de control. Fíjense que el rato que movemos estos puntos de control tenemos una especie de plano de polígono que está interfiriendo con la forma que estamos logrando, ¿no? Pero bueno, no hay que preocuparnos mucho por eso, puesto que lo vamos a tratar a continuación. Vamos a dar un clic derecho sobre Modify, sobre los modificadores que tenemos, y vamos a pulsar en Collapse All para que todos sean uno solo y podamos eliminar la tapa del polígono que antes era o más bien dicho, antes de convertirse en una forma más definida, era un cilindro, ¿no es cierto? Entonces borramos la tapa de ese cilindro, pulsamos Alt X, comando doble, y ahí podemos ver que tenemos básicamente la famosa obra tosca del objeto tridimensional que estamos modificando. Bueno, lo que nos faltaría, y si volvemos a Alt X, podemos ver que tenemos unos grips, unos agarres para el basurero que estamos modelando. Vamos a seleccionar los polígonos que interfieren en esos grips o donde vamos a construir esa visualización de estos elementos. Para esto vamos a continuar con la inserción de un plano. Entonces pulsamos Alt W para maximizar la vista frontal. Clic derecho, vamos a pulsar en la opción de Inset y a través de esta opción, pues fíjense, podemos insertar un polígono dentro de más polígonos. Es muy importante que esta inserción contemple la opción de que todos los polígonos tengan 4 lados, por más que no se formen regularmente, puesto que esto hace que el objeto se construya bien. Cuando tenemos polígonos 3 lados podemos tener problemas con el proceso de suavizado y en sí con el proceso de modelado del objeto. Bueno, una vez que hemos insertado a través de Insert los grips, los agarres de este objeto tridimensional, de nuevo vamos a pulsar Alt W para poderle visualizar al objeto que estamos modelando. Lo que nos haría falta es, como lo habíamos visto en la vista frontal, que estos planos pues se igualen, o más bien dicho tengan el contorno de la superficie que estamos modelando. Entonces eso lo podemos hacer a través de este panel, poner una restricción, un snap que nos permita que no se deformen estos planos mientras les movemos y les escalamos. Este panel en la parte superior aparece desde hace un par de años en las versiones del 3D Studio Max. Es muy útil. Si es que ustedes no le tienen visualizado, le podemos dar un clic derecho sobre los extremos del espacio de trabajo y tenemos este casillero que se llama Ribbon. Clic derecho, Ribbon, y así activamos o desactivamos este panel. También para visualizar todas las herramientas que contemplan este panel, pues podemos dar un clic en este icono de aquí que es para maximizar el panel traits. Vamos a utilizar la opción, fíjense aquí tenemos diferentes
opciones de modelado. Por ahora lo que nos interesa es visualizar o tratar de editar el constraint de face, que nos va a ayudar a que no se modifiquen o se dañen los paneles que estamos convirtiéndonos en grips, en agarres del objeto tridimensional. Bueno, nos vamos a Modeling, a Edit, tal y como lo visualizamos en esta opción, ¿no es cierto? Modeling, Edit, y aquí vamos a pulsar en Face. Esto es un constraint, una restricción que va a hacer que los objetos no se deformen cuando nosotros los movamos, o sea, no se dañen los planos y sea una restricción a los planos que estamos modificando en la escena. Entonces, a través de modificar, fíjense, podemos mover los puntos de este objeto y están modificándose solo en la opción de los planos. Vamos a escalarles en el eje X, Y, Z y vean que más o menos tenemos ya la periferia del objeto que estamos modificando. Como está como estamos con constraint, con una herramienta de restricción, es importante también que el pivot lo podamos tener a través del centro de los objetos. Entonces recuerden, a través de esta herramienta podemos mover el pivot a través del centro de los objetos. Entonces ahí podemos tener la certeza de que si movemos estos planos, estos puntos, estos polígonos más bien, van a moverse de acuerdo a como nosotros queramos en la escena. Bueno, a través de esta opción modificamos los vértices en el centro, y si quiero seguir editando los puntos debo desactivar esta opción. Me voy a Edit, Modeling, pongo ninguna, y ahora ya no tenemos ninguna restricción y pues podemos modificar por puntos. Lo malo de modificar únicamente, o más bien modificar los puntos sin ninguna restricción, es que corremos el riesgo de que se muevan demasiados los puntos y dañamos la geometría del objeto que estamos modificando. Entonces sí vale la pena volver a polígono, activar de nuevo la opción de face, y así fíjense, ahí tenemos una restricción más exacta. Bueno, una vez que ya terminamos la opción de la restricción del objeto tridimensional, vamos a apagar esta paleta de restricción y vamos a suprimir. Vamos a pulsar Delete sobre esos polígonos y tenemos ya el objeto construido. Ahora el objeto básicamente, geométricamente, describe la forma totalitaria que estamos modelando. Y ahora vamos a hacer que este objeto adquiera un espesor, ¿no es cierto? Prácticamente llegaría a ser una especie de lámina en este momento, pero para que tenga un espesor lo que necesitamos es acceder a Modify y a la modificador que se llama Shell, SHELL. Shell sirve para dar un espesor al objeto. Entonces tenemos que controlar un poco el espesor. Podemos hacer que el espesor vaya desde la parte interna o desde la parte externa del objeto que estamos modificando. Entonces eso dependerá de cuáles sean las referencias. Ya tenemos el objeto básicamente ya con un espesor. A continuación lo que necesitamos es un suavizado. Entonces para eso vamos a Modify, y accedemos a Turbo Smooth. En Turbo Smooth fíjense que el objeto ya se le ve suavizado, ya se le ve mucho más como la forma origen. Sin embargo, tenemos algunos errores que vamos a corregir a continuación. Las iteraciones son la cantidad de segmentos dentro de Turbo Smooth que debemos controlar. Podemos poner 2 iteraciones, pero se teje una trama más compleja y claro, el objeto pesa más y también pues se hace mucho más complejo. En este momento lo que podemos hacer, o lo que debemos hacer más bien, es tener mucho cuidado con la cantidad de iteraciones que sumamos al modelado, puesto que esto puede hacer que se cuelgue el ordenador debido a la cantidad de segmentos que se hace. Generalmente
el máximo recomendable puede ser 1 o 2. Bueno, fíjense que si pulsamos en Alt W podemos ver que en la base tenemos un suavizado demasiadamente extremo y esto hace que se pierda la forma original. Bueno, ¿cómo le corregimos esta opción? Vamos a desactivar los dos modificadores Turbo Smooth y Shell y ahora nos vamos a polígono editable, pulsamos el atajo de teclado 2 que es Edge y vamos a cargar la selección tal y como lo visualizamos. Clic sostenido, creamos un marco de selección y con esto seleccionamos toda la hilera de Edge que necesitamos. Ahora sí, clic derecho y en Connect tenemos un casillero, este cuadro que le podemos visualizar aquí. Esto es Connect, pero settings, o sea, con parámetros, con entradas de teclado. Vamos a darle un clic y accedemos al panel. En este panel nos dice qué cantidad de segmentos queremos aumentar y con los siguientes parámetros podemos modificar la cantidad de distancia entre esos segmentos. Vamos a aumentar segmentos para que a través del proceso suavizado no se deforme mucho la figura. Vamos a poner OK. Apagamos ahora sí polígono editable. Incluso si quisiéramos modificar un poquito más de este objeto, podríamos hacerlo a través de los vértices, pero si lo hacemos no sería tan exacto. Es mucho mejor hacerlo a través de, a mi criterio, hacerlo a través de el modificador FFD. Sin embargo, pues también esta es otra manera de modificar. Fíjense que estamos moviendo un poco más los vértices para empatar un poquito mejor con el proceso de modelado que estamos siguiendo. Entonces, bueno, ahí tenemos básicamente el objeto y ahora cuando pulsamos en Turbo Smooth pulsemos al W y podemos visualizar nuestro objeto tridimensional. Podemos ver más el número de segmentos. F4, recuerden, para que se desactive Edges and Faces. Podemos dejarle con la cantidad que nosotros queramos y con eso tenemos el objeto tridimensional modelado. Va a depender muchísimo de cuál sea el objeto, pero básicamente a través de ese sistema se puede construir cualquier tipo de objeto tridimensional. Incluso si es que a partir de ahora quisiéramos volver a modificar, darles unos detalles extras, pues lo podemos hacer a través de las distintas opciones o FFD para modificar su periferia y poder narrar mejor los puntos de control de este objeto. Eso sería todo por este video tutorial. Recuerden que las referencias están en la parte baja del video.